no queremos decir que haya que replicar, o sí, pero simplemente con la idea de que nos iluminen a la hora de ir como viendo un poco el repertorio, ¿no?, del que hablaba Jordi, ¿no? Indudablemente algunas de las cosas que van a aparecer aquí son cosas que son, es decir, algunas de ellas no son tampoco como obras originales, también el concepto de obra de arte aquí queda bastante removido, como ahora veremos, y eso también no hace que dejen de tener fuerza, es decir, las cosas no por ser originales y obras artísticas en el sentido como algo acabado, en el sentido de obra fácilmente mirable, dejan de tener sentido, es decir, a veces copiar cosas o remezclar cosas que se han hecho en otros lados puede tener la misma validez, ¿no? En ese sentido también nos invito a que no nos ciñamos a una especie de creación nueva, sino que pensemos las cosas como que están ahí, ¿no? De hecho, si me permites, vamos a ir haciendo siempre sí. a la limón. El juego que nos permite la historia esta que hemos dibujado acá, en parte tiene que ver con el hecho de que los fiambreras, cuando trabajábamos juntos, hacíamos mucha experimentación. O sea, hacíamos cosas que no teníamos ni idea cómo iban a salir. Llamamos experimentación, queda mucho mejor, pero es que no teníamos ni idea. Cuando hacíamos eso estábamos en el modo de lo posible, estábamos experimentando, estábamos jugando. Entonces, no es que tengan el mismo valor, tienen valores diferentes, pero son valores que derivan de orientaciones modales diferentes. O sea, hay un momento en que experimentas y hay un momento en que sedimentas y dejas que las cosas reposen y cobren sentido. Entonces, la obra de arte tradicional, la obra de arte clásica, la Soleá de Alcalá bien cantada, bien decantada también, ¿no? Es un formato artístico que tiene su coherencia, tiene su estabilidad y debe de alguna forma mantenerla. La misión del que canta una soleá bien decanta es cuidarla y mantenerla ahí en su función repertorial. Y la función de quien experimenta, sea el niño de Elche o el que sea, es otro juego. Entonces muy a menudo no se entiende y parece que sean enemigos, cuando en realidad están en el mismo barco. Yo creo que lo que vamos a ver tendrá juego de esas dos historias. Estos son algunos principios o métodos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Actuar desde los procesos sociales vivos significa trabajar sobre lo que ya hay, pensar sobre dónde están los movimientos, organizaciones, los colectivos, las sensibilidades que existen en el terreno en el que trabajamos. Es decir, no vamos a un lugar, digamos, no vamos a un decorado, no vamos a un fondo, sino que vamos a un lugar donde existen ya de por sí elementos catalizadores, imaginarios, potencias con las que tenemos que sí o sí trabajar, ¿no? Despegarse en los flujos de comunicación cotidianos, es decir, aprovechar, observar dónde están esos flujos que están contando cosas, que están armando el territorio, que están disponiendo discursos, cómo podemos de alguna manera atender a esos discursos para poder introducir nuevos elementos que los distorsionen, que los modifiquen o que los amplíen, ¿no? Creación de figuras agregadoras y desbordantes sería como pensar la creación, ya lo veremos a partir de algunos ejemplos, de figuras anónimas, de personajes superhéroes, personajes de alguna manera como agregadores, ¿no? que no está señalizando en una única persona, sino que de alguna manera tratan de ser figuras que tienen ciertas potencias, ciertos poderes con los que podemos trabajar de forma imaginativa. La irrupción y distorsión en el espacio del consenso, se trataría de pensar dónde están esos lugares de representación institucional o del poder sobre los que podemos también intervenir de una forma más o menos activista en la medida de como un boicot o una interrupción claramente de una rueda de prensa, de una presentación de los poderes que hablan de un consenso y de una estipulan un modelo de realidad al que podemos de alguna manera intervenir. También sobre los imaginarios de la cultura popular, es atender a todas esas potencias que están desde abajo, que están creando territorio, que están creando como elementos de cohesión o elementos que aglutinan un barrio, una comunidad, la cultura popular. Cómo podemos trabajar con todo eso también, cómo podemos reactualizar esa cultura popular. Y en todo ello, de alguna manera, pues afinar la destreza en la toma del espacio público, ¿no? Evidentemente, todo lo que hay aquí, también la comunicación, flujos de comunicación también es un espacio público, la red es un espacio público, un espacio de consenso institucional también es un espacio público, pero también vamos a poner algunos ejemplos como para iluminar
a la hora de cómo pensar, cómo podemos intervenir de alguna manera artísticamente sobre ese espacio cotidiano, ese espacio público, ¿no? Esto queda un poquito así. Podemos subirlo, da igual, ¿no? Si quieres continúa, yo lo voy intentando. Actuales de los procesos sociales vivos, vamos a poner aquí un ejemplo de un tipo de trabajo sostenido en el tiempo, en la ciudad de Sevilla, en los que la fiambrera estuvo implicada, junto con movimientos de barrio, asociaciones, colectivos, entidades de la zona San Luis, San Julián, Alameda, que estaban poniendo en crisis todo el modelo urbanístico, de gentrificación, de recambio poblacional que se estaba dando, ¿no? Es decir, se estaba dando un proceso de expulsión del vecindario muy potente, un proceso también de empobrecimiento institucional de la administración para recambiar ese barrio, especular con el terreno, y a la postre también como pues, elemento, como un poco figura de ese proceso, pues la construcción de un parking en la Alameda. Quizá a algunos de vosotras os suene esa historia, que tuvo bastante eco. Estamos hablando del año 2001. Entonces, en ese proceso donde bastantes movimientos vecinales y asociaciones se pusieron un poco manos a la obra para poner en crisis ese modelo que desde la administración se estaba intentando imponer, ¿no? En ese espacio de tiempo, pues la fiambrera estuvo trabajando no como un elemento, como un grupo artístico que de alguna manera introducía algunas obras o trabajos artísticos dentro del espacio público y tematizaban o representaban esa lucha, sino que de alguna manera nos sumergimos en la propia lucha. Eso significa que no solamente te dedicas a hacer cositas que tienen que ver más o menos con el arte, sino que también piensas que puedes aportar en todo el proceso de autoorganización, todo el proceso de creación de un espacio lo más aglutinador posible, donde entren muchas voces, donde podamos conjugar espacios de trabajo. Y ahí nosotros como especialistas en la cosa del arte, pues la manera que teníamos de introducirnos ahí no era tanto ir soltando obras que se quedaran ahí y que la propia entidad o la propia Alameda Viva, que era un poco la entidad que aglutinaba estos movimientos, los moviera o los patrocinara o lo que fuera, o fueran propios, ¿no?, de ellos, ¿no?, sino que de alguna manera estos talleres lo que hacían era diseminar las herramientas, ¿no? Diseminar todas las herramientas que teníamos con grupos de gente como vosotros que se apuntaban, y en los que durante un espacio de tiempo producíamos una serie de trabajos, producíamos también como un pensamiento donde se introducían todas las investigaciones, las críticas, los elementos un poco discursivos que los propios movimientos estaban haciendo, para introducir y para remezclar la práctica artística con todo el pensamiento que desde abajo se estaba poniendo en marcha. Es decir, pensar cómo nuestro trabajo no solamente es únicamente generar cosas que podamos definir más o menos como arte, sino de alguna manera cómo se imbrica en un proceso de autoorganización social, ¿no? En este caso, uno de los talleres que pusimos en marcha en el proceso del parking fue como una invitación para generar como un concurso de ideas, para generar unas casas o elementos habitacionales en los árboles de la Alameda, con la idea, ya de alguna manera articulada con el propio movimiento vecinal, de generar un espacio de resistencia en la propia Alameda a las hipotéticas máquinas que iban a venir a empezar a hacer el parking, ¿no? Dentro de una serie de trabajos anteriores que estaban poniendo en crisis eso y que estaban señalizando que estaba ocurriendo eso, que iba a ocurrir, sin que hubiera como una claridad por parte de la administración, decidimos dar un paso adelante, es decir, ponernos físicamente en los árboles como para impedir y señalizar que allí estaba ocurriendo algo, ¿no? Eso se puede hacer de muchas maneras. La historia de las prácticas activistas está llena de eso, llena de hombres blancos heterosexuales, normalmente no padres porque tienen más tiempo, que se dirigen como los grandes héroes de la causa, se encadenan a un lugar, llega la prensa y hay como un elemento de alguna manera, un activista, ¿no?, salvador, que está diciendo: yo pongo mi cuerpo para impedir que esta máquina tire el árbol, o para señalizar que aquí está ocurriendo una lucha, ¿no?
O sea, ese era un modelo activista clásico del que queríamos rehuir. Entonces la forma de rehuirlo era generar primero un espacio de agregación donde mucha gente pudiera imaginar cómo serían esos elementos habitacionales. Era también una excusa como para enganchar a un montón de gente que trabajaba desde la arquitectura o desde, no sé, que pensaba cómo poder montar una ciudad entre los árboles. Es decir, primero era como un elemento un poco para imaginativo, para atraer a toda esa gente, con la lógica idea, evidentemente, de que no todo eso se iba a poder construir, sino simplemente con toda esa energía tratar de hacer una cosa mucho más humilde a nivel de recursos, pero que fuera una potencia social suficientemente grande como para que respaldara ese acto, ¿no? Y de esas grandes ideas que llegaron, se decidió de alguna manera señalizar en un gran soporte del que podíamos pernoctar, vivir, estar durante 2 semanas finalmente en uno de los árboles de la Alameda. Se le llamó Villardilla, conjunto resistencial, ¿no? Un poco con la lógica también de las inmobiliarias, ¿no? Jugando un poco con esa idea. Y esto es un pasquín que se ruló por allí un poco para... Finalmente fue este el elemento... Aunque hubieron 2 casas más, 2 elementos habitacionales más, este fue como, digamos, el central. Y donde la idea tampoco era no visualizar toda la potencia resistente en este elemento, sino de alguna manera señalizar que bajo de ese árbol iban a ocurrir un montón de cosas. Es decir, iban a hablar un montón de vecinos y vecinas, muchas organizaciones y otros espacios barriales de la ciudad que también estaban en lucha fueron atraídos por este proceso de resistencia, tuvieron sus momentos también para trabajar con la prensa, para hablar, para contar sus experiencias, para contar su manera de ver ciudad, y durante 2 semanas hubieron actos ininterrumpidamente en ese espacio alrededor de la garita, de la casa, ¿no? ¿Puedo decir una cosa, Santi? Claro. Estás, Santi, manejando un concepto muy interesante para nosotros estos días, que es el de resistencia. Cuando hablamos de resistencia normalmente pensamos en algo así como una cosa de cogerlo de frente y aguantar ahí y no dejar que pase el aire, ¿no? Y eso no es la resistencia. Resistencia en términos eléctricos, una gran referencia, la resistencia siempre es una especie de trampa, de truco, como la que hace el torero. El torero no para el toro, sino que le planta la capa y lo deja pasar, pero pasa de una determinada manera. De hecho, cualquier elemento eléctrico de esta sala, el proyector, las bombillas, el aire acondicionado, son resistencias. Lo que hace la resistencia es que modula la energía y transforma un tipo de energía en otro tipo de energía. Entonces la energía que puede ser la desesperación, el cabreo, la indignación, a través de los dispositivos eléctricos se transforma en otra cosa y se convierte en imágenes, en temperatura, en iluminación, ese tipo de cosas. ¿Vale? Si queréis que hablemos luego del tema, es que como estudié electricidad, aparte de filosofía, por aquí, de insumisión, pues me quedó ahí un deje, pero la ley de Ohm, una cosa que aprendemos los electricistas cuando empezamos, la ley de Ohm vincula la resistencia con la altura y la anchura, que son 2 grandes cosas, es decir, con la intensidad, que es la altura, y el voltaje. A los chavales que nos electricidad nos indican siempre que lo que nos va a matar de una descarga es la altura, es la intensidad. Pero la altura, que puede tener que ver con la imaginación poética súper elevada, no es nada si no tiene anchura. Pero es una idea, sería como una cascada de una gotita, ¿sabes? Pues yo qué sé, puede tener muchísima altura la cascada, pero no hace nada. Entonces tiene que combinar altura y anchura. La anchura es lo que logra juntar a mucha gente, lo que logra afectar a muchas personas, y la altura, la calidad de la idea, o lo alto que logra poéticamente. Como es el caso de fin de desarrollo filosófico eléctrico. Vale, todo ese material, un poco, algunas de las cosas que vamos a poner después también tocan un poco esta cuestión de la Alameda, este proceso largo y expandido que participó un montón de gente y fue bastante relevante también para la fiambrera aquí en Sevilla. Está en un libro que se sacó en el año 2006, que se llama El Gran Pollo de la Alameda, consultable también para online si queréis, elgranpollodealalameda.net, ahí podéis verlo, donde se relatan todo este proceso tanto de herramientas como un poco de discursos y que se pusieron en juego, ¿no? Y las luchas.
despegarse en los flujos de comunicación cotidianos significa atender a cualquier cosa que está en el día a día, está en nuestras manos, como el dinero en este caso, con el que podemos de alguna manera jugar, ¿no? Obviamente el clásico del billete, donde se introduce una información, como el billete tiene una circulación se despliega por ahí, ¿no? se escapa, no sabemos un poco cuál es su control, pues es un elemento que siempre se ha utilizado, ¿no? Podemos atender a ese uso que se hace más o menos sofisticado o más o menos burdo, pero igualmente funcionable, como es un rotulador, ¿no? Los hay un poco más elaborados, estos yankees, o incluso puedes introducir como pequeñas investigaciones, pequeños gráficos que hablan también en este caso de cómo circula y a quién pertenece los dineros, ¿no? Esto justamente se hizo en el marco de Villar-Villa, que también es una cuestión bastante, con pocos recursos, con una pegatina simplemente, puedes hacer que toda la zona de la Alameda, en este caso de Villar-Villa, de los comercios y los bares que estaban un poco en aquel momento al lado de donde estaba Villar-Villa, pues señalizaran y manejaran un tipo de información de comunicación que despegara lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Pues ahí los más clásicos, los más complejos, a nivel de comunicación, ¿no? Que sería trabajar con el hackeo, con la elaboración de nuevos relatos a partir de nuevos periódicos, nuevos canales de comunicación, ¿no? Estos son como hackeos estos pertenecen a Reclaim the Streets, un movimiento que en el año 99 en Londres y después se expandió como pionero de todo el movimiento antiglobalización en Europa. Pues hackeó, utilizó parte de la gráfica de los grandes periódicos y construyó pues unos contrarrelatos, ¿no? A partir de crear nuevos periódicos, ¿no? O este también bastante conocido en Estados Unidos, donde con muchos recursos sacaron miles y miles y miles de un falso New York Times que decía que la guerra había acabado. Evidentemente la guerra no había acabado aún. Por ir a recursos quizás más del terreno, en Madrid se hizo una intervención para ese artículo de trabajo parecido, trabajando sobre las servilletas de los bares, que es otro clásico, porque son baratísimas de hacer, puedes hacer decenas de miles y los bares están encantados de que les des un tochote, y entonces toda la gente que va de bares y coge una servilleta, pues si le metes un WhatsApp además, metes humor, metes ironía, pues haces que eso circule y la gente se la guarde. O sea, que todos esos son los flujos comunicacionales, evidentemente, de los que hablas antes. Los hay de diversos niveles y recursos. Por ejemplo, estos son diferentes. Esto también es de Reclaim the Streets en Londres y esto de aquí de Sevilla. Nosotros estamos involucrados en este proceso. Es como de alguna manera también observar dónde están esos espacios que están nombrando a que un lugar pertenece o un lugar debería estar reservado para X personas, en el caso de los servicios públicos de transporte, y cómo renombrarlo. Y a partir de esa idea, de esa señalética que está en todos los espacios públicos, cómo pues superponerle una nueva señalética que te lleve directamente hacia otro lado, ¿no? Esto también es una intervención que se hizo aquí en Sevilla, que era bastante hiriente en su momento, ¿no? Este es el cartel original, que se renombró, se reutilizó bajo esta lógica, ¿no? Es decir, aunque estés empadronado, no es nadie frente a la especulación. Hay un desvío de la intención original del trabajo, que es nombrar que de alguna manera todos tenemos que estar controlados por la administración desde esa lógica del padrón, y cómo esa lógica del padrón de alguna manera queda empañada por la fuerza de la especulación, ¿no? De todo el proceso que estaba viviendo el barrio de expulsión, que realmente es bastante más importante. Entonces esto fue un elemento que así bastante grande, lo que es la publicidad institucional original, que se transformó en... Estos son los personajes originales y estos son personajes posibles que se introducían y ponían cara, realmente una cara diferente a todo el proceso de especulación.
Entonces el elemento, este dispositivo, este elemento así tochón, pues funcionaba como un elemento que se utilizaba en los paseos con los periodistas, se utilizaba cuando iba a haber un desalojo, cuando había que señalizar toda la infravivienda que estaba en el barrio, pues se llevaba este elemento que ponía las caras de las personas que estaban sufriendo esa realidad de alguna manera. El cartel era un cartel original, ¿no?, que habíais mandado en un soporte publicitario. Sí, entramos en la oficina del padrón y dijimos que tenemos mucho interés por ese cartel, porque queríamos convencer a que alguien se empadronara y si no llevamos el cartel, una apuesta y tal. Se cambió, en la parte de abajo no se ve muy bien el rótulo, pero dice sí me ha dejado, que es una alteración del no me ha dejado del ayuntamiento, área de desalojos. ¿Cómo era? Palmaditas en la espalda. Sí, ahora sí. Área de especulación, desalojos y palmaditas en la espalda. Entonces, retenía la prensa, de situaciones de desalojo, retenía la prensa, y claro, alteraba un poco la posición de la policía, el vecindario se relajaba, no era una varita mágica, pero bueno. Ahí se introduce muy bien una cosa de la que hablaremos luego, me ha dejado una parte de la chapa filosófica para el final, que es el tema de la complejidad de las obras. Curro ha dicho algo muy importante en el principio, casi todo lo que dice Curro es importante, pero en este caso especialmente, que es que no había que renunciar jamás a la riqueza de la intervención, ¿no?, y a la complejidad de la obra. En este caso, esa pieza tiene diferentes estratos. Evidentemente, lo primero que ves, si el cartel estuviera por todas las marquesinas, como era en ese momento, pues reconoces el cartel y ves lo de las caras, ¿no?, que es una primera historia. Luego empiezas como a ir entrando, lees lo de abajo, hasta que llegas al nivel de lo que está en el espacio en rojo. Nosotros mismos lo hemos ido viendo en estratos. Y esa historia es lo que Nicolai Hartmann, uno de los grandes teóricos de la estética, llama la hendidura del trasfondo, que es muy bonito. Y es que tú te metes en la pieza y es como si fueras apartando cortinas y encontrando cosas, ¿no? Y en este caso, en esta pieza, que además tiene esa profundidad de la gente que asoma la cara y van cambiando la hendidura del trasfondo. Y eso es un recurso que tenemos que tener en mente. Otro apunte que yo creo que vale la pena subrayar es el tema de la autoría, ¿no? En los procesos que ha señalado Santi hubo un esfuerzo deliberado en disolver la autoría, quitarse del medio. Nunca en esos procesos, en la Alameda o aquí, por ejemplo, esto es una obra del Comité de Intervenciones. Sí que es cierto que lo hicimos a alguna gente dentro del Comité de Intervenciones que éramos fiembreras, pero tampoco hubo que anunciarlo. ¿Esto a qué respondía? Pues a un intento de preponderar lo colectivo, los procesos colectivos, relajando la autoría y haciendo pues que la gente protagonizara con mayor involucración esa obra que era colectiva, ¿no? Ese es un punto que tiene su interés también, ¿no? Hay una cosa muy bonita, si pensáis, es la etimología de la palabra autor. Autor viene de un verbo latino que es augere, que significa aumentar. O sea, un autor es un aumentador. Es alguien que coge algo dado, un repertorio, y lo modifica, lo reformula, lo vuelve a lanzar. En este caso fuisteis aumentadores o disminuidores, quitando, o sea, aumentador porque cambiasteis texto y tal, ¿no? Pero la autoría en la cultura clásica es meramente una intervención que modifica algo dado de un modo pues más o menos notorio. Y en ese sentido se juntan ambos conceptos. Hola, Mercedes. Hola. Te estábamos esperando. Ella es Mercedes, la persona que la hemos nombrado ya unas cuantas veces esta mañana. Muchas veces. Un placer. La otra persona tutora. Sí, esté donde quieras, Mercedes. Creación de figuras agregadoras y desbordantes, como decíamos. Y bueno, aquí tenemos uno de nuestros grandes referentes. Él es Superbarrio. Superbarrio es un superhéroe mexicano nacido al calor de todas las movilizaciones y autoorganizaciones que se dieron en México a raíz del terremoto del año 84, si no recuerdo mal. Fue un terremoto en la Ciudad de México que devastó bastante de las zonas que vivían casuchas, espacios así como de autoconstrucción en las afueras, en los grandes territorios de las afueras del DF, y generó como un espacio donde el Estado de alguna manera dejó de tener, si ya tenía poca presencia, dejó de tener absoluta presencia. Entonces hubo un momento como de toma política por parte de los pobladores de esos barrios y de autoorganización muy potente en el que el superbarrio fue un elemento catalizador más de ese proceso de organización, ¿no? El superbarrio, ¿qué es lo que vemos aquí de superbarrio? Primero, es un personaje anónimo. El superbarrio es lo que importa no es él, sino es el barrio, o él es el barrio es él. Ahí hay como un juego bastante interesante.
Y está tomando toda la iconografía popular del imaginario mexicano, que es la lucha, ¿no? Que llaman, ¿no? Que es como un deporte nacional al que la gente de alguna manera sigue. Hay como unos personajes en la lucha que tienen unos nombres muy estrafalarios, como no sé, el Tigretón y cosas así, ¿no? Tienen nombres como... Fray Tormenta, que es un cura... Fray Tormenta. Todo un imaginario súper potente. Bueno, aquí una persona mexicana podrá conocer perfectamente Superbarrio. Entonces Superbarrio, cuando nosotros lo conocimos allí en México, pues como que nos iluminó un montón a la hora también de cómo pensar, trasladar algo, esa manera de entrar al asunto desde los poderes que Superbarrio tenía. Pues Superbarrio hablaba a la prensa, ejercía como una presencia, una autoridad respecto al poder, en el que él le trasladaba las cuestiones, las herramientas, las reivindicaciones que salían del barrio, ¿no? El Superbarrio es un gran héroe, y entonces nos podemos imaginar cómo podemos utilizar, por ejemplo, como figuras inventadas, que nos podamos un poco inventar su pasado, su presente y transformarlas en otra cosa, ¿no? Un pequeño ejemplo que se hizo en un taller de flamenco también, y experimentación y estas cosas y procesos sociales, que se llamó El Tío Panco Mío, que es la creación de un personaje flamenco histórico que aquí se le ve al lado de Chacón, se señala, él es Tío Panco Mío. Entonces, al Tío Panco Mío reelaboramos todo un imaginario. Voy a decir que es falso, ¿vale? Que no existió nunca el Tío Panco Mío, pero podía haber existido, ¿no? Entonces, si podía haber existido, ¿qué es lo que tendría el Tío Panco Mío que podría servirnos al presente, ¿no? Nosotros, bueno, trabajamos un poco con esa lógica, y con la gente del taller con la que estuvimos trabajando, como un poco volcándole esta posibilidad para como agregarle al Tío Panco Mío una serie de capacidades y potencias que podría tener, ¿no? Aquí en un barrio muy flamenco como en el que estamos, también podríamos pensar, por ejemplo, como si nos serviría pensar en un personaje histórico al que dotarle de fuerza, de poder, de capacidad de nombrar, ¿no? También mucho de eso hay en todo el proceso de Peatón Monzo, que también se nació aquí en Sevilla, pero también tuvo bastantes acciones y trabajos con otros agentes que trabajaban sobre la cuestión urbana peatonal en Madrid, en Granada, en Málaga. Y Peatón Monzo era un espacio también de agregación, no era solamente un colectivo, sino un espacio en el que trabajaba, que investigaba, que emitía discursos sobre la cuestión de la importancia y la relevancia que tiene el coche en la ciudad, el control, cómo modifica, cómo ordena el territorio el coche, y por ende el petróleo en nuestra sociedad o el petróleo en la ciudad, ¿no? Entonces, Peatón Monzo es un aglutinante de una serie de discursos, de una serie de elementos que nos pueden venir bien para pensar desde ahí y dotarlo de una capacidad de enunciación que quizá pueda ser más relevante que la simple denuncia de la situación. Entonces, Peatón Monzo, ¿qué hizo? Aparte de emitir como textos y como toda una serie de trabajos que venían, muchos de ellos también de movimientos ecologistas que habían estado trabajando sobre la cuestión urbana, ¿qué hace? Peatón Monzo se inventa también unos personajes que tienen un desarrollo en la ciudad, en el entorno del coche, en el territorio de lo urbano, que tienen unas potencias específicas. Cada uno de ellos tiene como buen superhéroe, tiene unas posibilidades de frenar ese tráfico, de apaciguar la ciudad y de señalizar que el peatón o que la peatona estamos de alguna manera si primeramente estamos en una situación de víctima respecto a ese modelo de ciudad, podemos pasar al lado de la potencia, al lado de la acción, ¿no? Como los poderes pueden de alguna manera modificar el estado de la cuestión. Obviamente estamos como inflando la situación, pero de eso se tratan los superhéroes, ¿no? Los superhéroes tratan de generar como un estado de lo posible, ¿no? De hecho, es un elemento irrenunciable de cualquier cultura. La cultura católica tenía los santos y las vírgenes, tenían que ser el equivalente a la colección de Marvel o la de DC Comics, si queréis, ¿no? Porque también, si lo veis, son justamente los superhéroes, como dice muy bien Santi, tienen superpoderes, diferentes poderes, y el conjunto de los diferentes superpoderes constituye un repertorio.
Entonces, cuando tienes un conjunto de santos, uno que te vale para las situaciones familiares, otro que te vale para los imposibles, no sé, ¿sabes? Vas reuniendo toda esa especie de pequeño panteón que tenía la cultura clásica, ¿no? El dios del comercio, el de la guerra, el de la erótica y tal, y necesitamos como humanos representarnos ese conjunto de poderes y hacer que funcionen juntos. Entonces, una buena parte de la intervención es no dar por bueno el panteón que le damos, sino, ¿por qué no?, inventarnos uno, en este caso, superpeatones, por ejemplo, ¿no? Pero que a lo que estamos aludiendo es justo a esa dinámica que los humanos, los humanillos, necesitamos. Esa especie de saber qué es lo que veneramos y venerarlo en diferentes personillas, ¿no? Y efectivamente, tanto lo veneramos que las acciones que Peatón Bonzo realizaban no eran ellos solos o soles que se iban al espacio público y hacían sus acciones, que podían, sino que de alguna manera pensaban en espacios aglutinadores donde con otros colectivos y personas tomar un espacio y a partir de la potencia de los superhéroes dotar a ese espacio de un espacio de poder, un espacio de poder en el que todo puede pasar siempre y cuando los superhéroes midan sus fuerzas o midan sus capacidades, ¿no? Tenemos superhéroe que es un superhéroe bonzo clásico, ¿no? Tiene como los estereotipos, tiene hasta un pañal, pues si acaso la cosa se pone un poco chunga. Y bueno, él sobre todo torea, ¿no? Torea un poco o intenta pasar cerca de los coches para, de alguna manera, como para decir estoy aquí, ¿no? Uno de los grandes superhéroes, por su capacidad realmente de frenar los coches, era... No creo cómo se llamaba este. Bonzo Airbag. Bonzo Airbag, ¿no? Bonzo Airbag, como su nombre indica, tiene la capacidad de lanzarse sobre un coche y no sufrir daño alguno. Era su potencia, ¿no? Tiene 13 airbags en el cuerpo y es calibre autobús. El Bonzo puede enfrentarse hasta con un autobús. Bonzo paso de cebra, Bonzo cebra, se camufla en un paso de cebra y sale como del suelo, como de la nada, y con el susto acarreado para el coche de turno, ¿no? Y toda esta lógica de acción generaba, bueno, toda esta gente que está aquí, cuando ya había visto a uno o dos superhéroes que tomaban inicialmente el paso de cebra como espacio inicial del que trabajar, porque ya tiene como unas condiciones, ¿no? El peatón tiene ahí como cierta, ¿no?, poder respecto a otras zonas de la calzada. Toda esa gente que está ahí acababa como chillando, nombrando al superhéroe de turno como para que volviera a salir, o incluso salían muchos de ellos como una especie de arrebato a volver a parar a los coches, ¿no? Es decir, con lo que también tiene su dificultad, ¿no? O su temor. La cosa es que el superhéroe está catalizando una situación que todos vivimos cotidianamente y la está transformando en una especie de superpoderes, y lo importante no es tanto ahí la persona que ejerce en concreto del superhéroe, sino que el superhéroe somos todas en ese momento y todas cuando vamos solas a comprar el pan, ¿no? Digamos que una vez has vivido una situación así, esas potencias te las llevas contigo y son parte ya de tu caminar. Las introduces y forman parte un poco de tu cotidiano, ¿no? Venga, decid algo vosotros a mí, soy Bonzos. De Granada, ¿no? Que esta acción en concreto fue la paella, ¿no? Paella Bonzo. Se hizo una paella en una rotonda justo enfrente de las columnas norte de la Alameda de Hércules. Ya sabéis que las rotondas están calificadas como espacio verde. Entonces a Peatón Bonzo le dolía profundamente que una rotonda fuera, ¿sí?, ocupada por el coche. Entonces se hicieron una convocatoria, se hizo una paella en mitad de la rotonda con gran concurrencia. Llegó la policía, ¿qué pasa aquí? Lo siento, hemos echado el arroz. Y se marcharon y acabamos y hicimos otra segunda paella. Pero además, enfrente de esas columnas, bueno, toda la Alameda, un poco en la lógica esa del abandono calculado que tienen los procesos de gentrificación, de rehabilitación del barrio, el recambio poblacional, pues como táctica de abandono se habían colocado cientos de coches sobre el albero, abundando en ese abandono de la Alameda y tal. Entonces, claro, Peatón Bonzo no sé, que le indignaba mucho.
Y entonces trincamos un coche de los que había ahí, al azar, y lo colocamos enfrente de las columnas, y entonces se hizo toda una serie de actuaciones sobre el coche. Se hizo danza contemporánea, que Saúl López... Sí, tengo que Saúl López se hizo en una danza contemporánea. Sí. Hubo también una danza de hip hop, hubo un espectáculo flamenco encima del coche, y toda la colección primavera-verano de Bonzo se exhibió delante del coche, y luego hacía un ejercicio frente al paso cebra. Claro, la gente se iba calentando cada vez más, imaginaos, de un coche robado de encima del albero y llevado a... Claro, el truco era que el coche no estaba robado. Nos habíamos quedado con un colega que nos lo cedió porque iba a un desguace, pero la gente lo vivió como si fuera un coche robado. La temperatura subió al extremo que cuando terminaron todos los números, la gente quería quemar el coche. Eso, las cosas tienen sus riesgos y tal. Luego, cuando íbamos a los sitios a presentar Bonzo, como una granada y tal, la gente cruzaba las avenidas sin mirar. La leyenda Bonzo había aumentado al punto en que despertaba cierta instinto suicida, ¿no? Esos procesos de desencadenar un imaginario muy posibilista tienen su reverso. Hay que llevar cuidadito. Bueno, esto nos lleva, igual luego si da tiempo hablamos de las categorías de estéticas clásicas, exactamente antiguos, pero hay una categoría junto a la de mimesis, poiesis y tal, que es muy poco sonada, que es la ápate. Ápate en griego significa ilusión, incluso engaño. Entonces no hay arte sin ilusión, eso lo sabemos todos. Cuando haces cualquier cosa, cuando bailas, cuando escribes y tal, intentas generar una especie de ilusión, una especie de cosa que sucede en un momento dado. Ahora no estás bailando toda tu vida eternamente, tienes que parar, ¿no? Entonces generas como un paréntesis y ahí te centras, ¿no? En este caso el paréntesis era pillar el paréntesis en el orden establecido y cada cual su coche era pillar ese coche, sacarlo de ahí, y claro, no siempre revelas todos los trucos. Entonces esto es bueno porque vivimos una cultura artística como que con muy buen criterio hemos querido fundir lo cotidiano con lo artístico y tal, pero para los antiguos era importante generar esa especie de ilusión, convertir a construirla, le da más potencia a la obra, de hecho, a la intervención, y te permite seguir vivo en el talego. Sí, también, de hecho, para hacer esas acciones, cuando se venía un coche, de alguna manera había como una avanzadilla, o bien el propio superhéroe hablaba con el conductor, la conductora, para poner en situación de lo que, en muchos casos, o al principio o después, cuando había ocurrido, pero el caso que era no culpabilizar, digamos, al conductor o conductora, porque todas somos de alguna manera conductoras cautivas, así nos lo llamábamos desde Beato Monzo, y bueno, pues como no eres tú, es el coche, ¿no? Y tampoco es tu coche, sino es los coches, ¿no? Una manera también de desactivar esa cosa un poco de confrontación entre pobres, ¿no? O entre iguales, ¿no? A este respecto introduciremos luego un concepto que llamaremos un modo de relación y tendrá que ver con esto, no es lo que es. Y bueno, otro superhéroe que también fue bastante sonado en el año 2007, con todas las movilizaciones de No tendrás casa en tu puta vida, muchos conoceréis o no, pero bueno, esta fue un gran movimiento en el Estado español, bastante como casi inicial respecto a lo que fue posteriormente el 15M, ¿no? No solamente porque utilizaron la misma gráfica, como veis en muchos de los carteles del 15M, sino por su capacidad un poco de agregación en todo el Estado, ¿no? Pues bueno, pues el grito mundial de no vas a tener casa en una puta vida también se canalizó a partir de ciertas imágenes de superhéroes, ¿no? Superheroínas. V de vivienda. Como veis, son todo como pequeñas derivaciones, replicaciones de cosas que ya están ahí, que ya pertenecen al común, ¿no? No son grandes invenciones, pero por sí cada una de ellas puede tener como nuevas capacidades, ¿no? Esto de la distorsión en el espacio del consenso, como comentábamos antes, se trataría de pensar dónde están esos lugares donde el poder, de alguna manera, ejerce su poder público de representación, donde ejerce esa potencia, y ver si ahí de alguna manera se puede decir algo. Esto es un clásico, aquí también en la Alameda, es como un boicot elegante, podríamos llamar así, ¿no? Se presentaron en la Agencia de Urbanismo en la Alameda para hablar de los futuros planes previstos para la zona, y al mismo tiempo que se presentaron los encargados de la administración, se presentó un camarero, camarero, con su bandeja de choritos en su bisagra.
para repartir a los... Porque estaban los del Partido Andalucista. Claro, sí, eso pensaba que Curro, que se sabe bien esa historia de la bisagra de... Bueno, el caso es que el PA, los responsables que estaban ahí detrás, sentados, son del Partido Andalucista, que mirad cómo utilizaban la nomenclatura oficial para meter el PA por algún lado, es decir, habían denominado plan de actuaciones una cosa que es PA, y ya estaban haciendo un uso hackeado ellos de la propia representación, con lo cual nosotros también teníamos nuestra propia legitimidad para hacerlo, mientras, sobre todo cuando ellos lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, a ese partido, al Partido Andalucista, en aquel momento se llamaba Partido Bisagra, porque le daba igual una que otra, es decir, se manejaba siempre y cuando pudiera tener la cartera de urbanismo, principalmente, y era un partido que, bueno, como Ciudadanos hoy en día, ¿no? Que se maneja un poquito de aquí y de allá para pillar cacho, ¿no? Entonces, al ser un partido bisagra, pues, y un partido chorizo, chorizo en su bisagra era una gran combinación para departir, ¿no? A los asistentes, como un pequeño piscolabis, y recordarles en qué lugar exactamente se estaban. Esto también, por ejemplo, esta acción pues tuvo su controversia interna, ¿no? Es decir, ahí aparece esa idea, que es una idea como que puede salir tomando algo, como, ¿y si hacemos no sé qué, y si nos metemos ahí y le repartimos unos chorizos con un camarero, tal? Como que esa idea inicial chocó en aquel momento con un planteamiento activista también bastante clásico, que es como el de irrumpir desde una lógica más identitaria, vamos a decir, estamos aquí, estamos ya hasta no sé qué, o no queremos esto, hemos hecho unos ladrones, unos chorizos, quitar lo que sea hasta que llega la policía de turno y te saca, ¿no? Digamos que de forma como un poco brusca, esas dos modalidades son opuestas, porque producen diferentes efectos, y la idea de esta posibilidad era que realmente se estaba ejerciendo una posibilidad de simpatía con las personas que estaban allí, una posibilidad de que la policía no te eche de la misma manera que si te irrumpes de una forma más radical, más rompedora en la situación, y genera otro tipo de efectos, ¿no? Unos efectos como también de extrañamiento, de situación un poco que se va de las manos, que no sabes muy bien qué significa, si lo que te está dando la razón, te está burlando de ti, o simplemente es una gente que pasa por allí, ¿no? Pero si te fijas obviamente, y si la prensa le das un eco y proyecta esta acción de alguna manera, pues estás claramente diciendo que estás irrumpiendo en la situación. Yo creo que esta acción tiene mucho que ver también con el cartel que veíamos antes del empadronamiento, porque también tenía como capas, como el rey. O sea, yo recuerdo cuando el camarero empezó a repartir chorizos, al principio los políticos estaban sonrientes porque pensaban que era un catering ofrecido extra por la Casa de la Sirena, donde esto era la cosa ahí como una... Estaban contentos, pero cuando vieron a la gente descojonarse y tal, empezaron a pensar que algo estaba mal. Entonces, primera medida del trasfondo, ¿no? Cuando algo estaba mal, le dio en el ojo a la jefa de protocolo, que era una señora eventualmente bajita. Imagino que no habrá señoras bajitas que lleven protocolo, y la señora bajita se puede indagar quién era el camarero. Y entonces cuando se encontró el camarero tuvo la ocurrencia de levantar la bandeja en alto, porque es un tipo con una acababa. Entonces veía a la jefa de protocolo dando saltitos para intentar quitar el cartel, que es lo que le molestaba. Y entonces ahí había otra hendidura del trasfondo. Entonces hasta que lograron echar al camarero, que al final el resultado, yo creo que aunque sean diferentes métodos, el resultado es el mismo, es que nos echan a patadas y das por saco. Pero en este caso introduciendo esa complejidad de capas que iban cayendo una detrás de otra, hasta que se hacía evidente para toda la sala qué es lo que estaba pasando. Sí. En cualquier caso, también se quedó claro que no era un lugar donde ir a presentar planes urbanísticos grandilocuentes, porque se sabía que el urbanismo se cocina habas y se sabía que estaban jugando a un juego perverso. Y entonces no les iba a salir gratis. Si iban a la Alameda, no iban a irse de rosita. Y luego un aspecto interesante, he dicho antes que arte en griego se decía tecne, aquí funciona plenamente. Yo recuerdo la mañana pasada en varias ferreterías preguntando por tornillos que aguantaran en un chorizo. Porque no cualquier tornillo vale, el de roscachapa no sirve, por ejemplo. Entonces, eso es la tecne, ese es el trabajo del artista que hace, ¿no? Al final, encontrar el tipo de tornillo que sea de chorizo. Porque es que si se cae el chorizo de la bisagra no tiene gracia. Efectivamente. Bueno, todo eso más o menos, esa acción de lo que hemos hablado se puede un poco vislumbrar también en este otro boicot que se hizo un año después o meses después, aquí en Sevilla también, en el año 99.
en el marco de la Conferencia Euromediterránea de Ciudades Sostenibles. Se generó toda una especie de foro alternativo, muy en la línea de las contracumbres de aquellos tiempos, es decir, donde un montón de agentes sociales y críticos con este tipo de shows de representación y tal, pues generaban como una alteridad en la ciudad respecto al gran modelo. Es decir, generaban como ese trabajo de trabajo en la prensa, de acciones, de seminarios, de encuentros, donde contraponer ese modelo de ciudad grandilocuente con un modelo mucho más realista a pie de calle, ¿no? Y en ese acto de clausura de esa conferencia, pues también se planteó un boicot, en este caso más deportivo, ¿no? Con unas tarjetas como las de árbitro y un pito. Esta es la conferencia. Y lo que se planteó aquí es una interrupción secuenciada, es decir, en vez de que irrumpiéramos un grupo de gente y de alguna manera se rompiera la dinámica y por un momento nos echara la policía rápidamente y aquello volviera a funcionar, pues fue una operación de alguna manera secuenciada. Es decir, primero se falsificaron unas entradas para poder acceder, como en la que hemos visto ahí delante. En aquel momento se podía hacer eso, un simple Photoshop, de forma que 7, 8, 9 o 10 personas pudieron entrar de la gente del foro alternativo. Y cada una progresivamente iba lanzando una tarjeta al político de turno y expulsándolo. Empezaba con la tarjeta amarilla. De hecho, en esto sí. mismo es muy importante, ¿no? Yo voy a volver a las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, es importante al conseguir un tipo de acción la ritmicidad que le das. O sea, cuando la primera persona se levanta y saca una tarjeta amarilla y da un pito, ¡pip! 1, y enseña tarjeta amarilla, se rompe el flujo. Y entonces empieza como a moverse la cosa. En cuanto los de seguridad se dan cuenta de que va la cosa e intentan sacar a esa persona, entonces empieza a pitar una vez y a sacar la tarjeta roja. Entonces genera un proceso de demora del discurso, ¿sabes? Y no solamente interrupción, sino demora, cansina, hasta que se llevan a esa persona. Y entonces, muy importante el ritmo, hay que dejar que el político en cuestión retome el discurso, que diga 2 frases o 3 para que piense que aquí no pasa nada y salta a la siguiente. Y entonces se trata de ir generando el ritmo para, de nuevo, la hendidura de trasfondo ya parece como que se convierte en un desierto inatravesable, hasta que el político decide suspender su discurso porque no sabe cuánta gente hay en la sala, ¿no? Y a todo esto, hablando, bueno, igual cuentas tú lo del manifiesto final y todo eso. Cuéntalo, sí. Bueno, todo esto era una cortina de humo para cuando la cosa fuera cayéndose, repartirla a la prensa, sin unas azafatas muy bien acondicionadas, y mire, con todo este lío, les voy a dar el manifiesto final de la conferencia, que son las conclusiones a las que hemos llegado y tal y cual, tomen ustedes, ¿no? Y entonces los periodistas se fueron como con un dossier oficial, el discurso que la alcaldesa no había podido decir, ¿sabes? Con las conclusiones oficiales que obviamente no eran las oficiales. Entonces hubo algún noticiero, ¿no? Un telediario que leyeron alguna de las conclusiones que habían conclusiones maravillosas de ciudades sostenibles de verdad, que no hubiera pasado jamás. Y en la modulación efectivamente había variaciones. Cuando ya el truco de la tarjeta amarilla y roja estaba visto, pues entonces empezaron a aparecer personajes como el de Mentira o como Hilario recitando un poema dadaísta con un maletín en la cabeza. O sea, cosas inverosímiles, ¿no? Dice que un señor se ponga un maletín en la cabeza y suelte un poema, es como, ya que más falta. Y todo eso es complejidad, todos son estratos de los que hablaremos luego. Yo te cuenta lo de... Los Yes Men son colegas, de hecho el que está en la pantalla estuvo el día de la acción de los chorizos, porque estuvo grabando el vídeo, o haciendo las fotos, no lo sé. Pues los Yes Men son expertos en su plantación. De hecho empezaron como RT Mark y lo que hacían era falsificar páginas web de empresas o de políticos o de lo que sea y ellos llamaban corrección de identidad. Le hacían decir al político o a la empresa aquello que debería haber dicho y nunca dijo, le ayudaban, ¿no? Pero ya era un servicio público. Entonces, pues con la página de Bush, por ejemplo, cuando se presentó George Bush a las elecciones, tenían su dominio, georgewbush.com, lo habían comprado antes que Bush, y entonces pues lograban, y ellos lo que hacían era clonar la página de Bush tal cual, para que nadie se diera cuenta, evidentemente, es una cuestión de YouTube, nadie debe darse cuenta hasta que tengan que darse cuenta. Entonces ahí, esto es la poética de Aristóteles, del nudo desde el dacio y tal, o sea, hay que generar una tensión, una ilusión, una ápate, engañar, y entonces cuando ya has llegado a su punto, das el estacazo. Y en este caso, en el caso de Bhopal, esto era la Dow Chemical, una multinacional química, una de sus plantas provocó una verdadera hecatombe en la India, murieron miles de personas
y otros decenas de miles quedaron pues, con el agua contaminada, con enfermedades de por vida y tal, y jamás hubo reparación, indemnización, reconocimiento alguno. Entonces lo que hizo Andy aquí es que se consiguió, esto estaba en la casa de un colega, donde había vistas a la Torre Eiffel, pero es que la sede de Dow Chemical en París está muy cercana a este sitio. Entonces los tipos lograron colocar a este personaje como si fuera un portavoz de la Dow Chemical y engañar a varios noticieros, mandándoles el vídeo, de que por fin la Dow Chemical había decidido reconocer el daño y compensar a las víctimas. El resultado fue una caída en bolsa brutal de la Dow Chemical. Digo porque muchas veces las ilusiones, estas que planteamos, son mentira, pero generan verdad. Y ese es el juego en el que se tiene que estar. Y cuanto mejor, más currada es la mentira, eso lo saben también los políticos, más efectiva es la verdad que se consigue con ella. O sea, es ahí el tipo de juego que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, es un tipo de trabajo que también se hizo en la Alameda, que tiene que ver un poco con cómo suplantar también a unos técnicos del ayuntamiento, con toda una serie de informes, formularios y demás, o sea, para trabajar con el vecindario ante el temor de que iban a venir las máquinas, iban a generar una serie de molestias en todo el barrio, y como para ese proceso un poco de generar como un estado de que ya van a venir las obras, de que las obras están aquí y van a generar una serie de problemas, pues falsificando el logo del ayuntamiento, generando como una especie de investigación de la universidad de no sé quién, que te está diciendo que los suelos se van a mover, que las aguas que están debajo de la alameda pues pueden dañar las casas, que usted va a tener una serie de molestias, todo eso de alguna manera con cierta coña, con una piruleta antiestrés o unos tapones para los oídos, pues era como generar todo un kit para el vecindario, que de alguna manera te estuviera diciendo que van a venir aquí las obras, ¿no? Los imaginarios de la cultura popular. Pues esto también se hizo en la Alameda. Es una cosa bien sencillita, no tiene nada. Muchas de las cosas que estamos viendo son cosas que a nivel de recursos pues son bastante mínimas, que podemos trabajar con pocos recursos, pero también pensando más bien en el alcance que tienen. Y aquí la idea era muy simple, era como una cartelería que se pudiera poner por el barrio, que te estuviera conectando con todo ese imaginario flamenco del barrio, que en este caso era un imaginario bastante potente, donde todos estos personajes habían pasado por la Alameda en los años 20, los años 30, los años 40, cómo de alguna manera introducirlos dentro del discurso del presente y ponértelos a favor. ¿Qué pensarían estos personajes de lo que está pasando en la Alameda? Estás como atrayendo a una serie de audiencias que están ahí, que son las personas que reconocen y que recuerdan a estos personajes, que forman parte del imaginario del barrio, y cómo de alguna manera traerlos a un presente que puedan un poco pues ayudar a la lucha, ¿no? Este es otro imaginario, el imaginario de la democracia, y esto se hizo en Madrid, y es como una falsa campaña de participación ciudadana en cuanto a la democracia directa, o sea, en cuanto a las fachadas. Obviamente tiene toda esta coña de la democracia de fachada y todo este juego un poco irónico al respecto, ¿no? Pero se hizo en el barrio de Lavapiés en el marco de un proceso de lucha y de organización vecinal que se llamó Rehabilitar Lavapiés, y tenía un alcance muy pequeño, es decir, esto no tenía el alcance como de una gran votación, ni muchísimo menos, pero puesto en 4 calles, en una zona como bastante concreta del barrio, y generando como una especie de material que lo ayudara y demás, pues efectivamente llegaron a votar hasta 80 y pico personas, que pensándose que realmente... Estaba un poco porque las urnas eran fiambreras. Así, con una raja, una tapa y tal. Pero la peña votaba. Sí, se ve aquí. Se ve aquí, bueno, pues se pegaban como de alguna manera, se pegaba un poco en otros lugares, como para decir que busca la urna más cercana y puedes votar, tienes un poco el espacio de participación ciudadana abocado ahí, a lo que es la participación. Y finalmente la gente votó, y si alguien puede imaginar cuál de las 4 fue la elegida. Bien. Estaba amañado también Por ejemplo, esto es el San Precario italiano de los años 2006, 2005, 2007, con todo el movimiento del precariado
que trataba un poco de pensar cómo sería un nuevo sindicalismo, no tanto de los trabajadores que están en las fábricas, que ya tienen los propios o están abandonados por los sindicatos, sino cómo sería un espacio un poco de aglutinación de todas las personas que trabajan de forma flexible, trabajamos de forma flexible, trabajamos de forma en casa, no tenemos un espacio de trabajo, ¿no? El Fordismo a la antigua fábrica, donde nos podemos ver las caras, donde podemos generar nuestros espacios de lucha históricos como los habían generado nuestros abuelos. ¿Cómo sería imaginar un espacio donde el sindicalismo tuviera sentido a nivel autoorganizativo con la cuestión del trabajo en el centro, ¿no? En ese marco de lucha y de pensamiento hay algo interesante que yo creo que se da aquí, que es el uso de la imaginería religiosa. Es decir, no da por hecho que la imaginería religiosa, Jordi hablaba antes de la posibilidad de que los santos y santas fueran también leídos como superhéroes, lo son, y en ese caso el San Precario es un elemento, también pensando en Italia, que también tiene mucha fuerza como toda la imaginería religiosa, como apropiarte de esa imaginería y pensar un nuevo santo, en este caso San Precario, y añadirle toda la serie de elementos propios de la religiosidad y propios de un nuevo espacio de visualización del precariado como una masa social más o menos indefinida, ¿no? Aquí en Sevilla tuvo su versión en los mismos años con Nuestra Señora de la Precariedad, en el marco del trabajo del May Day, y son elementos también que podemos como tener en cuenta. Otro elemento que también trabajó con el tema de la religiosidad aquí en Sevilla fue esta acción del Comité de Intervenciones, que en el paso de una cofradía en Semana Santa por la Alameda se decidió utilizar un montón de carteles donde se estaba de alguna manera relacionando a la Virgen con Madre de los Parques, por nosotros Madre de los yonkis, Madre de los expulsados, Madre de los desalojados, Madre de un montón de gente. Cada cartel era una situación del barrio que queríamos señalizar o que se quería señalizar, y esos carteles se pusieron en el árbol al paso de ese paso de Semana Santa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué es importante aquí, ¿no? Pues estamos tomando de alguna manera ese espacio que siempre hemos considerado como que está, ¿no? Todo el espacio de las cofradías, la religiosidad sevillana en muchas ocasiones puede generar algún tipo de empatía emocional o simbólica o cultural que podemos más o menos tener cerca, pero al mismo tiempo sabemos que son espacios de poder, espacios que suelen estar alejados de una visión crítica del propio modelo de ciudad. Entonces, esa lejanía con ellos, de alguna manera, podía ser repensada en un modelo de cercanía, ¿no? de traslación de esa potencia y pasarla al lado de la situación que estaba viviendo el barrio, ¿no? Se acompañó con algunos afiches que se colocaban en la ciudad, en el paso de esa cofradía. Esto también es del Comité de Intervenciones. O también el gran conocido Coño Insumiso, que tuvo no solo aquí en Sevilla, sino en Madrid, Málaga, hubieron varios, que de alguna manera también está utilizando toda esa iconografía religiosa y atrayéndola hacia otro lugar, ¿no? Las consecuencias de esto aún están visibles judicialmente. Las chicas que estaban cerca de ese día aquí en Sevilla aún están con problemas con la ley. Y finalmente, pues bueno, todo esto es finalmente cómo pensar que el espacio público es un espacio de conflicto, un espacio de señalización y donde ahí nos la jugamos, ¿no? Digamos que a pie de calle es donde nos la jugamos, ¿no? Esto es en Argentina, donde hubo incendio, donde hubo fuego, donde hubo conflicto. Está diciendo, aquí pasó algo, ¿no? Una manera de volver a señalizar. Supongo que conoceréis todo el movimiento de hijos en Argentina, que son todas esas hijos y hijas que sus padres fueron asesinados por la dictadura y que quedaron
repartidos en las familias del poder, las familias militares, y ese gran olvido nacional hasta principios de los años 2000 no fue de alguna manera visibilizado. A partir de los propios hijos se dieron cuenta que ahí ocurría algo, que había habido un silenciamiento superpotente y nunca nadie sabía nada de dónde estaban sus padres, sus familiares, y hubo un proceso de autoorganización muy potente en un colectivo que se llamaba Hijos, justamente, que señalizaron territorialmente en las ciudades dónde estaban los genocidas y los nombraban, generando lo que aquí después conocimos a partir de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que son los scratches. Los scratches vienen de ahí, digamos, los scratches tal cual los entendemos, nacieron allí. Señalizaban dónde estaban los genocidas, dónde vivían, y generaban un scratch directamente. Y alrededor de su vivienda, de su barrio, de su zona, acometían toda una serie de nueva representación, tomando toda la iconografía y señalética urbana, renombrando el espacio público y como acotándolo, ¿no? Como que el espacio público estaba acotando, cercando a esa persona que hasta entonces era invisible, ¿no? Como visibilizarla, ¿no? Una historia bien fuerte. Entonces, bueno, generaban toda una serie de dispositivos de representación acoplados a lo que ya había. Es decir, estos ya son nuevas señales, a partir de las señales de ordenación del tráfico que hay en la ciudad. Estos son los clásicos afiches de seguridad privada, que de alguna manera pues, reconectan y los desvían y les dan un nuevo uso, ¿no? Este es un clásico aquí en el Estado español, del movimiento de la insumisión. Ya se está dando también a muchos niveles, no solamente aquí con calles de militares, que en los años 90, cuando se hizo esta acción, era bastante hiriente. Fecha de hoy, por fortuna, ha habido un proceso de desposesión de los militares de su posición simbólica en la ciudad, pero esta fue una de las primeras, ¿no? Es un botín de guerra, es una hermosa acción en la que el movimiento insumiso recogió parte de las calles en nombre de militares y la decomisó, digamos, ¿no? Otro uso pues son todas las señales, toda la publicidad institucional urbana, pues es también como susceptible de ser intervenida, ¿no? Esto es en Cataluña, en Barcelona, a raíz de los varios accidentes que hubo con las balas de goma a partir de las movilizaciones del 15M. Conoceréis a algunas de las personas, ¿no?, de oídas que salió en prensa como, bueno, perdieron ojos a partir de los disparos de la policía con las balas de goma. Y bueno, entonces todo ese movimiento de apoyo a las personas que sufrieron esa situación, pues se dio también como en la campaña electoral, como señalizando que aquí está ocurriendo esto ha ocurrido, y simplemente con una cuestión muy sencilla como es tapar un ojo. Estás hablando ya de toda una situación reconocida, no necesitas tachar ni decir ¿no?, violentos y tal igual. Simplemente con ese pequeño detalle estás de alguna manera desviando el sentido de la publicidad, ¿no? Y señalando a los responsables, obviamente, claro. Es fina, ¿no? Es una acción como bastante fina. Esta también puede ser un poco fina. No sé si es en Europa, pero bueno, es como pensar que estamos rodeados finalmente de toda una iconografía, de una representación, ¿no? De las cabinas con Soledad Becerril no tienes. Sí, pero no aquí, pero vamos, podemos... Es una intervención también muy, muy delicada en la que conseguimos una llave de estas para abrir las vitrinas de las cabinas telefónicas que había entonces, los espacios publicitarios, y entonces tuvimos acceso a la cartera electoral de la alcaldesa del PP. Entonces la tenías ahí, enfrente de ti, y puedes hacer lo que quisieras, ¿no? Está la alcaldesa, PP, tal y cual. Entonces lo único que hicimos fue colocar algunas letras recortadas que decían GGG, como si se estuviera riendo por lo bajini. Lo pegabas ahí, cerrabas el cristal y te tirabas. Entonces la gente se quedaba y dice, ¿por qué se ríe la alcaldesa? ¿De quién se está riendo? Y ya no tienes que decir nada más, ya cada cual encontraba una razón por la cual decía jeje. Y eso es parte de la técnica también, es la elipsis, ¿no? No tienes que decir las cosas, tienes que simplemente señalar y dejar que las cosas fluyan. Eso es. Bueno, aquí ya veis, esta empresa patrocina el servicio de bicicletas de la ciudad, algo bastante hiriente. Bueno, la respuesta, una de las respuestas puede ser esta, ¿no? También se hizo aquí en
En Madrid, creo, bueno, a partir de los sobres del PP, pues mire, obviamente no hagas esto, que es una de las también de las prácticas de guerrilla comunicación, no lo hagas, hazlo. Y bueno, una especie de manual para que en tu casa pues puedas simplemente hackear el buzón más cercano que tengas en casa, ¿no? Convertirlo en esto. Te dan unas claves, cómo sacar en tu impresora, el logo, el tamaño, qué tipo de spray, cómo debes de pintarlo de arriba abajo, para patán. Finalmente que puedas cómo abrir el código fuente de la acción, ¿no? De la intervención. Aquí también vemos claramente cómo podemos reconvertir una situación dada en un pequeño gesto diferente, ¿no? Que habla de otras cosas, ¿no? O un teatro abandonado en Málaga que pueda convertirse en un teatro o en un cine que cuente otro tipo de películas, que parece que vaya a abrir próximamente y que de alguna manera te lleve te traslade donde debería estar la mirada puesta del cine, en este caso sobre el tema de la migración en Málaga, pues a un posible escenario. Esto es sencillo también, ¿no? Esto aquí en Sevilla, claro. Esto tiene una historia más grande, ¿no, Jordi? Sí, bueno, esto es parte de todo. Una cosa que se está viendo acá también es todo el tiempo, en un principio yo juzgo que es cabal para esto, que aquí ya se da por sentado con la presencia de las tutores y tutoras y de los monitos, ¿no? Que es la articulación social y política con la gente con la que trabajas. El artista no es un paracaidista, no lleva una paella flotando en paracaídas, sino que de alguna manera es parte de un tejido social y interviene con él. Esto es parte de un proceso en el cual se iba a expropiar un terreno, un solar que iba a ser un parque, para regalárselo al obispo de Madrid para que hiciera oficinas, nada menos. Entonces, bueno, si hay ocasión luego explicamos más movidas, pero hemos dado un trabajo con los vecinos y vecinas que se van a rayar y entra dentro de esa lógica, pero lo importante es ahí el tema de la articulación. Sí, y aprovechar un poco la mirada donde están ya los elementos de representación alrededor tuyo que pueda de alguna manera como desviar, ¿no? Su punto de atención, ¿no? Aquí como algunos ejemplos más o menos elaborados sobre toda la señalética urbana, que también está llena de posibilidades, ¿no? Esto también se hizo en Madrid. Antes hemos visto cómo expropiar las propias nombramientos de las calles. Otra puede ser reconvertirlos en otra cosa, ¿no? Si la cuestión clave en este tipo de interrupciones del sentido es la cosa de pegarte al terreno. Es decir, aquí vemos como que hay dos tipos de letra, pero claramente es la misma, pero vemos que las personas que han hecho esa intervención se han procurado muy mucho de utilizar un tipo de letra, tamaño, forma, tal que la interrupción tenga un alcance mayor. Es decir, si tú la lees inicialmente puede pasar desapercibida, pero la segunda leída lo lees y tiene una fuerza mucho más claro que si tú directamente lo tachas, ¿no? Que lo consideras claramente como una interrupción a la que el sentido rápidamente se va, no, mira, esto lo han cambiado, pero de esta manera permites que el estado de la cosa como que se amplíe porque está utilizando justamente el registro oficial, ¿no? Los hay un poco más bultos, pero pueden tener igualmente sentido. Esto también ocurrió en Madrid durante la huelga de la basura, donde un grupo de gente quiso señalizar que el problema de la basura en la ciudad, el problema de que no se recogiera la basura, por el no llegar a un acuerdo en el convenio con las personas que trabajaban en su recogida, tenía un responsable político claro, que era la alcaldesa. Entonces se dedicaron a hacer unas grandes bolsas con su cara y a introducir basura dentro de esas bolsas para esa gran instalación de basura que durante varios días estuvo inundando la ciudad, pues no se olvidara de alguna manera quién era responsable, en este caso ella, ¿no? Cosa bien sencilla, pero que también
podemos tomar. Y el clásico aquí de la ciudad, un poco para finalizar. Este, bueno, muchos lo conoceréis, que antes hemos visto cómo también se ha usado para el boicot de los chorizos y demás, la tergiversación de este logo. Es el logo del Ayuntamiento de la ciudad, es nodo. En un momento dado, aquí en Sevilla se tergiversó ese logo, se le denominó SIDO, que significa sí me ha abandonado. O sea, el oficial es no me deja do, una cosa que viene de Alfonso no sé quién, que lo dio a la ciudad como gratitud, como por no haberlo abandonado en una situación X. Y los movimientos de alguna manera reconvirtieron ese logo en sí me ha dejado la ciudad, sí me ha abandonado, sí he abandonado mis barrios, sí he abandonado mi vida. Y ese cambio en el logo pues funcionó en este momento dado como una banderita a la que se le colocaba a los mojones de que inundaba el barrio. Una manera de evidenciar pues el abandono que el barrio estaba sufriendo. Y una manera de multiplicar también pues como soportes que inundaba el barrio, pues si estaba lleno de mojones, pues podía ser un espacio ¿no? desde el que nombrar las cosas, ¿no? Esto luego, la acción es súper sencilla, de hecho creo que las acciones más sencillas se pueden hacerse, la tergiversación es mínima y la inversión material es poca, pero ahí es importante generar o tener suerte cuando se generan dinámicas. Por ejemplo, lo que pasó aquí fue que la concejala, que no sé si era de limpieza o de urbanismo y tal, salió declarando en los medios, que le preguntaron por esto, que enseñaron fotos y tal, y dijeron que estas mierdas no eran de la Alameda, que los habían traído de fuera. Imagino que querría decir que éramos gente de fuera los que habíamos hecho esta gamberrada y tal y cual, pero el caso es que lo que salió en los periódicos es que las mierdas las habían traído de fuera. Entonces hubo mucho choteo, porque te imaginas que hubiera una especie de tráfico de mojones de arriba abajo. Entonces, bueno, toda esa es la hendidura del trasfondo, la complejidad que a veces sale sola y a veces pues la puedes sembrar, ¿no?